El título del sermón que vamos a compartir en esta mañana es el sufrimiento de los hijos de Dios. Yo creo que para cada persona que predica la palabra de Dios es una bendición que el tiempo devocional le robe el sermón. Es una bendición porque ya nuestros corazones están preparados para escuchar la palabra que Dios quiere traer a nuestras vidas. El sufrimiento de los hijos de Dios. Y le pido paciencia porque es necesario leer el capítulo 1 del libro de Job completo. Ese capítulo nos da todo el bosquejo y el contexto del libro de Job. Por lo tanto, vamos a leer Job 1, por favor. Dice así, si todos lo tenemos: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Dios Job todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Les invito a orar. Padre celestial, te alabamos y te exaltamos por quien eres, nuestro creador, nuestro redentor y nuestro sustentador. Solo a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Nos humillamos ante tu presencia y te pedimos con toda humildad que nos hables a través de tu palabra.
edifica los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces nuestra necesidad en particular. Sabes que no soy digno de estar en este lugar. Te suplico que me permitas depender totalmente de ti. Que me permitas estar apegado al texto bíblico, Señor. Que me permitas estar en la línea que tú has trazado en tu palabra. Que no me permita ir por debajo ni por encima tampoco. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. El sufrimiento de los hijos de Dios. Existe una pregunta muy antigua, tanto como la civilización, y es la siguiente: si Dios es justo y amante, ¿por qué permite que un hombre verdaderamente justo sufra? Hace poco un hermano nuestro tuvo un tiempo de evangelismo personal y una de las primeras personas que habló con él le hizo esa pregunta y le habló de Job, un inconverso. ¿Por qué, si Dios es tan bueno y tan justo, permitió que ese hombre de Dios sufriera tanto? Y quisiéramos aclarar la palabra justo o la calificación justo. Justo no es la persona que siempre hace lo bueno. Cuando la Biblia dice justo, se refiere a la persona que por gracia ha puesto su fe en Cristo y arrepentido de sus pecados, ha recibido de mano de ese Cristo su justicia exhibida en la cruz del Calvario. Es un hombre justo. Y a eso que se refiere la Biblia cuando dice justo. Y esos son los hombres de Dios que sufren. Y el autor inspiró al escritor del libro de Job, pero no lo inspiró para darle respuesta a esta pregunta. No lo inspiró para tratar el tema del sufrimiento como para explicarle al justo por qué sufre, sino que el Espíritu Santo inspiró al escritor de este libro para que exhortara a sus hijos a que se mantuvieran firmes en la fe, aunque se encontrara en una situación de sufrimiento. Ese es el propósito de ese libro. Mostrándoles que aunque se encuentren en la situación más difícil, en medio de ella pueden contemplar la gloria de Dios. Enseñándoles que aunque nada tenga sentido para nosotros, Dios siempre tiene el control. Y este texto, este capítulo 1 de Job, encierra una verdad espiritual, que es la que queremos compartir hoy. Y es que el sufrimiento de los justos es un proceso necesario que forma parte de la relación entre Dios y sus hijos. La voy a repetir. Job enseña en el capítulo 1 que el sufrimiento de los justos es un proceso necesario, hay que pasar por él, y forma parte de la relación que existe entre Dios y sus hijos. Y ahora nos hacemos una pregunta: ¿cuáles son las pautas establecidas por Dios que norman el sufrimiento de los justos? Porque si es necesario, es parte de la relación de Dios con sus hijos, tiene que estar normado por Dios. ¿Cuáles son esas pautas? ¿Qué nos enseña ese pasaje? Las pautas que norman el sufrimiento de los justos son, en primer lugar, el sufrimiento es aprobado y permitido por Dios. Y hay muchas dudas sobre eso, incluso en el mundo cristiano. Pero la Biblia enseña que el sufrimiento de los justos es aprobado y permitido por Dios. Esto quiere decir, amado hermano y hermana, que Dios es el que da la licencia para que tú y yo suframos. Esto no suena bonito. Dios es el que autoriza que tú y yo suframos. Eso tampoco suena bonito. Vamos a leer nuevamente los versículos del 6 al 12, por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás, Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dice el 12: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí vemos un versículo 6, donde ¿quién viene a la presencia de quién? Satanás viene a la presencia de Dios. Dios es soberano, Dios está sentado en el trono, hay que ir a su presencia. Satanás fue a la presencia de Dios. Pero hay un versículo 7. ¿Quién hace la pregunta, hermano? La pregunta la hace Dios. ¿De dónde vienes? En el versículo 8, Dios expone, antes que Satanás hable, su omnisciencia. Yo sé que mi siervo Job es temeroso de Dios, apartado del mal. No ha considerado tocarlo. Ya Dios sabía que Satanás iba a afligir a Job, ¿o no lo sabía todavía, hermano? ¿Se enteró en ese momento? Porque nuestro Dios, aún el dolor que sentimos y que vamos a sentir, Él lo conoce ya, es omnisciente. Del versículo 9 al 11, usted se da cuenta que Satanás tiene que darle explicación a Dios de lo que va a hacer. A Dios hay que darle explicaciones. Él no tiene que darle explicación a nadie. Y esto se muestra muy claro en esta porción de la Escritura. Pero en el versículo 12, que es donde queremos llegar, Dios da la licencia para que Job sufra, pero pone una condición. Mi hermano, Job autoriza el dolor. Dios autoriza el dolor. Él da la licencia, pero Él pone las condiciones de cómo va a pasar ese dolor. ¿Entendemos eso? Yo creo que queda claro. Pero esto está más claro para mí, y para usted lo va a estar también, cuando vamos al capítulo 42, al final del libro, que habla sobre este tema. Dice, miren lo que dice en el versículo 10, en la parte A: y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién la quitó? Jehová. ¿Y qué dice en el 11b? Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Tiene Dios el control de nuestro sufrimiento? ¿No lo tiene? ¿Es el que autoriza y permite el sufrimiento o no? Eso me da tranquilidad, y creo que a ti también. Ahora, mi hermano, esto no se analiza tan sencillamente con lo que Job pasó, una pérdida terrible. Esta porción de la Escritura nos enseña también que el sufrimiento del justo no es condicionado por su nivel espiritual. Que usted se sienta mal espiritualmente o que usted se sienta bien espiritualmente no tiene que ver con su sufrimiento. Eso lo enseña el libro de Job en el capítulo 1. Dice la Biblia, íntegro. Cuando dicen que un hombre es íntegro, un cristiano es íntegro moral y espiritualmente. Y Job era íntegro moral y espiritualmente. Y lo dice el mismo autor del libro en el versículo 1. Pero lo afirma el mismo Dios en el versículo 8. Y nada menos que delante de Satanás, Dios reconoce allí que Job era un varón íntegro, moral y espiritualmente. Entonces, descartamos que el sufrimiento del justo dependa de su nivel espiritual. No depende de eso. El nivel de espiritualidad lo determina el nivel de relación que usted tenga con Dios. Eso determina tu nivel espiritual. Si lo tiene bajo, está teniendo una relación débil con Dios en ese momento. Si lo tiene alto, está teniendo una buena relación con Dios. Se están relacionando bien. Pero eso no determina que sufras o no sufras. Y la Biblia me enseña que Job tenía no un alto nivel espiritual, tenía un altísimo nivel espiritual. Y en el versículo 1, en la última parte, dice: temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando oímos esta palabra, temeroso de Dios, nos vienen a la mente muchas cosas. Pero
Job demostró durante todo el libro que no le tenía miedo a Dios. Job hizo como Adán y como Eva, que cuando comieron de la fruta prohibida se escondieron. No, Job era temeroso de Dios, pero no quiere decir que Job le tenía miedo a Dios, porque entendía que Dios podía castigarlo por su desobediencia. Eso nunca Job lo dijo ni lo hizo. La Biblia me enseña que Job era temeroso de Dios porque lo amaba y lo obedecía. Lo amaba y lo obedecía. Eso se llama temor de Dios. Y cuando vamos al primer libro del profeta Samuel, cuando Israel estaba pidiéndole a Dios un rey, y Dios a través de Samuel le envía a Saúl, también le envió al pueblo unas palabras con Samuel, y se las voy a leer. Y están en 1 Samuel 12:14 para que después usted lo busque. Dice: si temieres a Jehová y le sirvieres, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Y cuando usted empieza a leer el versículo de atrás hacia adelante, se da cuenta que Dios está hablando a través de Samuel al pueblo del temor reverente que hay que tenerle a Él. Y empieza a decirle de atrás hacia adelante que es a través de escuchar la palabra de Dios, que es a través de obedecer esa palabra de Dios, que es a través de servir a ese Dios de la palabra. A esto llamó Samuel en ese momento delante del pueblo temor de Dios. Y cuando leemos en Job 28:28 también, que se lo leo rapidito, dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Salmo 111:10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Dice Proverbio 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice Proverbio 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y Pablo en Efesios capítulo 5:21 escribió: someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor del Señor. Y Pablo estaba hablando ahí de amor, de fidelidad, de obediencia. Estaba tratando de relación entre hijos de Dios, y nada menos que estaba tratando el tema del matrimonio cristiano. Y decía Pablo: tienen que someterse en el temor del Señor. Y Pablo le estaba dejando ver a ellos en ese contexto de que era como la relación de Cristo con su iglesia. Cómo Cristo ama a su iglesia, cómo su iglesia tiene temor de Cristo, obedeciéndole en amor. Escuchaba un pastor que decía que el temor de Dios, él decía que era como acercarse a Dios con gozo, no alejarte de Dios, porque no es lo mismo el temor de Dios que tenerle miedo a Dios. Pero en este contexto, ninguno de los pasajes que leímos, ni el contexto de Job, está hablando de un terror a Dios. Está hablando de huir de la presencia de Dios. No significa susto, no significa miedo. Significa conocimiento de Dios. Significa amor a Dios. Significa reverencia a Dios. Significa obediencia a Dios. Desde el mismo comienzo del libro podemos entender entonces que Job no sufrió por consecuencia de su pecado. Por eso no fue que Job sufrió. Y esto es el libro de un tratamiento con sus seres amigos, teológicamente profundo, estúdieselo. Pero ahora tenemos que hacer una pregunta a nosotros de reflexión. Y es importante, todos nos hemos encontrado en situaciones difíciles. ¿Le tenemos miedo a Dios porque puede castigarnos si hacemos algo malo que a Él no le agrada? ¿Eso es lo que te mueve tener temor de Dios? Eso está equivocado. O le tememos a Dios porque en una relación íntima con Él, a través de la oración y del estudio de la palabra, le conocemos más y le amamos más. Ese era el temor de Job, que le tenía a Dios. Usted no puede amar a quien no conoce. Y a veces, por no conocer al Dios que tenemos verdaderamente tal cual es, confundimos y le tenemos miedo a Dios, no tenemos temor de Dios. No es condicionado por el nivel espiritual del justo, el dolor y el sufrimiento,
pero tampoco es condicionado por las bendiciones recibidas. El hecho de que usted no ha recibido muchas bendiciones no quiere decir que está sufriendo. Y el hecho de que usted reciba muchas bendiciones no quiere decir que no está sufriendo y no va a sufrir. Eso no aplica con Job. No es condicionado por las bendiciones recibidas. Y Job tenía abundancia de todas las bendiciones. Analice, tenía abundancia familiar. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. Pero el capítulo 2 trata que dice que Job tenía una esposa. Entonces tenía su esposa y 10 hijos. 7 varones y 3 hembras. Job tenía una bendición familiar abundante. Pero Job también tenía una bendición moral abundante. Fíjense que en el versículo 8 Dios dice que es el único justo que hay sobre la tierra en ese momento. Fíjense qué abundancia moral tenía Job. Pero también Job tenía una gran bendición material. Tenía una abundancia material. Dice la Biblia que tenía hacienda, tenía criados, tenía ganados. Y fíjense si así que Satanás en el versículo 10 le dice a Dios: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. ¿De dónde provenían las bendiciones de Dios? Del mismo que lo estaba afligiendo con un terrible dolor, de Dios. ¿De dónde provenían las bendiciones de Dios? De la relación que Job tenía con su Dios en temor, reverencia y obediencia. De ahí venían las bendiciones de Dios. Yo no hallo en ningún momento que dice que venían de la lucha, como decimos nosotros los cubanos, que venían del invento. De ahí no venían las bendiciones de Dios. Por eso Satanás estaba tan molesto. ¿Cuáles son las pautas establecidas por Dios que norman el sufrimiento de los justos? El sufrimiento de los justos es aprobado y permitido por Dios. Esa es la primera pauta. Pero hay otra. Y es que el sufrimiento del justo, escuche, es profundo y doloroso. El sufrimiento de un hijo de Dios es profundo y doloroso. Se pierde lo apreciado y lo cuidado. Se pierde lo que usted aprecia. Se pierde lo que usted cuida. Yo decía a algunos hermanos en estos días, cuando Cristo llama a un hombre o a una mujer, le hace una invitación: ven y muere. Muere, ponle todo lo que tenga que morir allá, el yo, todo. Esta frase no la dije yo, esa frase la dijo Dietrich Bonhoeffer, un hermano nuestro alemán que sufrió en los campos de concentración y murió en el 1945. Cristiano verdadero. Y en esa prisión con los nazis se entendió esto, que Cristo lo había llamado a morir, al yo, al orgullo, a mi sueño, a mi propósito, a mi anhelo. El sufrimiento de los hijos de Dios es profundo y doloroso. Y Job lo ilustra de una manera como nadie en la Biblia. Mi hermano, perdió 10 hijos. ¿Es grande o no es grande esa pérdida? Pero vamos a usar la matemática rápidamente, que todos sabemos las cuentas aquí básicas. 10 hijos. La Biblia no me habla que había gemelos ni nada de eso. Son 10 hijos, 10 partos. Vamos a suponer que la mujer de Job tuvo el embarazo de 9 meses normal. Mi hermano, tuvo 90 meses embarazada. 7 años y medio embarazada. Se pasó la mujer de Job. Y Job cuidando a su esposa 7 años y medio embarazada. En diferentes tiempos, pero 7 años y medio. Vamos a decir que Job y su esposa cuidaron a sus hijos menores hasta que tuvieron 10 años. Se pasaron 10 años, 100 años cuidando a sus hijos, dándole el cuidado protector de un hijo que necesita, un hijo menor. ¿Perdió lo apreciado y lo cuidado Job o no lo perdió? Pero vamos a algo más importante, vamos a la parte espiritual, hermanos. Job, dice la Biblia en esta porción de la Escritura, que tenía 7 hijos varones y que cada uno hacía un banquete en su casa cada día. La semana tiene 7 días. De lunes a lunes hacían un banquete en su casa. Y dice la Biblia que invitaban a sus 3 hermanas para que participaran con ellos en el banquete. Pero dice la Biblia también que todos los días Job se postraba delante de su Dios y lo adoraba y ofrecía holocaustos por si acaso sus hijos habían blasfemado contra Dios en sus corazones. 365 holocaustos en el año por sus hijos. La Biblia no dice lo que hacía por él y su esposa.
por sus hijos. Y la Biblia dice, muchísimos criados. ¿Cuántos quedaron? 4. Los que le dieron la noticia, la mala noticia. La Biblia habla de 11.500 cabezas de ganado, ovejas, una yunta de bueyes, 11.500. Lo perdió Job en un día, mi hermano. La pérdida fue devastadora, simplemente devastadora. Y usted lo quiere entender más fácil. Usted en el capítulo 2, versículo 11, que habla de Elifaz, Bildad y Zofar, sus amigos. Dice la Biblia que vinieron ellos 3 que vivían en lugares diferentes. No vivían en el mismo pueblo. Cada uno se avisó con un correo, no sé cómo, en un caballo corriendo. Y se juntaron cada uno y vinieron a la presencia de Job. Y lo dice el capítulo 2, versículo 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. 7 días y 7 noches sentados en torno a Job y no hablaban una palabra. Estoy seguro que no eran cubanos. Ellos no eran de este país. Mi hermano, la magnitud del dolor es proporcional con la magnitud de la pérdida. La pérdida de Job fue devastadora. El dolor que Job estaba sintiendo era devastador. Todo esto nos está llevando al contexto de cómo Job está enfrentando ese proceso de sufrimiento. Esto es parte de un proceso, dijimos al principio, necesario. Job pasó por él. Pero hay una premisa bíblica también. Y al final del libro está, y vamos a hablar de ella ahorita, pero yo quiero adelantarme aquí, porque nuestros rostros tienen que sonreír. Mientras más grande y profundo es el dolor de los hijos de Dios, más grande y maravillosa será la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. No hay vida cristiana sin cruz. La cruz es símbolo de dolor, de sufrimiento. Por lo tanto, esta reflexión no es para afligirnos. Esta reflexión es, como decía en el propósito del libro, fortalecer nuestra fe en medio del dolor y del sufrimiento. Y entender que es necesario que te acontezca. ¿Cuáles son las pautas que Dios emite, que norman el sufrimiento de los justos? Número 1, el sufrimiento de los justos es aprobado y permitido por Dios. Número 2, el sufrimiento de los justos es profundo y doloroso. Pero hay una tercera pauta, y es que el sufrimiento del justo provoca adoración en santidad. Dice la Biblia, hermano, que cuando un justo sufre, adora a Dios en santidad. Y no estamos diciendo que llora, no estamos diciendo que se lamenta, no está diciendo qué malo está esto. No, dice la Biblia que adora a Dios en santidad. Y el sufrimiento a Job le provocó algo. Y lo primero que le provocó a Job fue entender que todo estaba bajo la voluntad de Dios. Job lo entendió. Cuando entendemos que nuestro sufrimiento está bajo la voluntad de Dios, podemos atravesar el proceso con paciencia. Podemos esperar en Dios. Pero si no entendemos que estamos sufriendo porque Dios quiere fortalecer nuestra fe en medio de ese dolor, si no entendemos eso, hermanos, podemos llegar a desesperarnos y podemos llegar a cometer errores que son garrafales para nuestra vida. Job estaba seguro de que su sufrimiento estaba controlado por Dios. Dios está y estará siempre al mando. ¿Quién estaba sentado en el trono cuando Satanás fue? ¿Estaba vacío el trono? Estaba Dios. Cuando Satanás tuvo que ir donde estaba él. Dios siempre tiene el mando, hermanos. Yo recuerdo, y muchos de ustedes recordarán también, que cuando a la época de la pandemia, que estábamos recluidos en nuestros hogares, la iglesia no estaba inactiva, estábamos en nuestros hogares sin salir. Los hermanos del Ministerio Audiovisual con la dirección de la iglesia tuvieron una fantástica idea y se comunicaron entre todos, nos comunicamos y mandaron a hacer una pancarta, un cartel, una foto
algo que dijera: Dios está al control. Gloria a Dios. Incluso en ese tiempo de pandemia, Dios nos demostró que está y estará al control. Cuando la esposa de Job le dice algo, escuchen lo que le dice. Entonces le dijo su mujer a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué difícil, hermanos. Su esposa, la compañera que tuvo al lado, que cuidaron el embarazo de 10 hijos, que cuidaron los primeros años de 10 hijos, que hicieron una hacienda con 11.500 cabezas de ganado. La última persona de quien él esperaba un reproche. Mira lo que le dijo a Job. Y el escritor dice que en todo esto no pecó Job con una sola palabra. ¿Qué hubiéramos hecho algunos de nosotros? ¿Qué le hubiéramos dicho a nuestra esposa? Sabe Dios lo que le hubiéramos dicho. Cualquier disparate. Y Job pudo hacerlo, hermanos, porque Job entendía que Dios tenía control de su sufrimiento. En el capítulo 19 del mismo libro, a partir del 25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué excelente teología tenía Job. No había cursado un seminario, no había tenido en sus manos una Biblia, un comentario bíblico. Y escuchen la teología de Dios, hermanos. Escuchen el conocimiento que tenía Job de Dios. Job simplemente no está diciendo que aunque ya no tiene piel, porque en el capítulo 2 se le agregó una sarna maligna que le arrancó toda su piel. Él simplemente no está diciendo que a pesar de ese dolor él confía en Dios. Eso no es lo que Job está diciendo aquí. Job está diciendo que él sabe, que él está seguro que el que lo ha hecho justo es su Redentor y está vivo. Y dice Job, cuando dice que aún desecha esta mi piel, está diciendo que aunque él muera en ese momento, él sabe que ese Redentor lo levantará del polvo. Y en su carne, en su conciencia, en su intelecto, en su razón, lo verá cara a cara. Esa es la teología de Job, hermanos. Esa es la teología de la Biblia. Esa es la teología del sufrimiento humano de un cristiano, que por mucho que estemos sufriendo, llegará el día que seremos levantados de ese sufrimiento y veremos a nuestro Cristo glorificado cara a cara, dice la palabra. Y es impresionante, hermanos, con la claridad que el Espíritu Santo le está dando a Job aquí, una idea que apunta directamente a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la obra redentora de Cristo. Es interesante que temprano Dios, a través de su Espíritu, está llevando a Job a apuntar hacia aquella obra redentora de Cristo. Y como de forma embrionaria, podemos decir, le asegura a Job su resurrección de entre los muertos, que también figura la resurrección de Cristo de entre los muertos, como resultado de su maravillosa obra en la cruz. Aquí nos damos cuenta que la Biblia es una unidad. De principio a fin, la Biblia en su unidad apunta al Cristo crucificado, al Cristo glorificado, al Cristo resucitado. Gloria a Él. Pero este sufrimiento no provocó en Job lamento. Y ahorita dijimos la palabra lamento, lloro, sino adoración en santidad, decimos. Y ya estamos llegando, o ya llegamos al propósito del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran?
Y ahora sí podemos hacernos la pregunta: ¿por qué Dios lo aprueba y lo permite? ¿Por hacernos sufrir? No. ¿Por avergonzarnos delante de otros? No. El propósito lo está dando Job con sus mismas palabras. Y en el versículo 20 y 21, Job dice el libro, el escritor sobre Job: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y aquí comienza el proceso de sufrimiento de Job, que son 42 capítulos, disculpe. Este no es el fin del sufrimiento de Job. Aquí comienza el proceso. Y Job comienza el proceso con esa afirmación. Job no comenzó con un lamento, hermanos. Job después cuestionó a Dios y Job habló con Dios, pero Job no se lamentó. Job adoró a Dios en santidad. Y nosotros conocemos ese sufrimiento como pruebas. Decimos los cristianos: estamos pasando por pruebas. Y esas pruebas son parte del proceso de transformación y de renovación que el Espíritu Santo hace en nosotros cada día. Cada día tiene que estar en prueba, hermanos. Cada día tiene que estar en prueba, porque cada día el Espíritu Santo tiene que renovarte. Y nos hicimos una pregunta: ¿con qué propósito? Tú dices: bueno, ¿y por qué? ¿Con qué propósito yo sufro? ¿Y por qué yo estoy sufriendo si yo soy justo delante de Dios? Por un propósito eterno, hermanos. Por un propósito espiritual, que es el ineludible encuentro con el Cristo crucificado. Maranata, Cristo viene. Gloria a Dios. Anhelamos su venida. Pero primero queremos que los que no lo han recibido lo reciban como su Señor y Salvador personal, para que también experimenten el dolor de la manera que nosotros lo experimentamos. Cristo viene a buscar a su iglesia, pero dice la palabra: limpia, pura, sin mancha ni arruga, ni ninguna cosa de que avergonzarse. Y la única manera de que la iglesia de Cristo esté preparada para el encuentro con su Señor es a través del sufrimiento. Dios permite nuestro sufrimiento en medio de un proceso para forjar un carácter santo que pueda contemplar la gloria de Dios. Mi hermano y mi hermana, César, si tu carácter no es santo, nunca vas a contemplar la gloria de Dios cara a cara como todos queremos contemplarla. Primero tenemos que pasar por un proceso de purificación, de santificación, a través de la prueba, a través del dolor, para contemplar la gloria de Dios. Estamos terminando. Yo quiero leer de la manera que Pedro lo escribió en su carta. Primera carta de Pedro. El que pueda buscarlo lo tiene ahí, lo lee, si no en su casa. Primera carta de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Escuche esta parte: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro lo resumió de una manera gloriosa. Es el propósito del sufrimiento de los hijos de Dios. Y Pedro habla de una actitud asistida por la razón humana. Pedro no está hablando de un robot que no siente el dolor. Pedro no habla de un masoquista que le gusta el dolor. Pedro está hablando de una mente humana que razona, que llega a entender que su fe tiene que ser probada como la del oro,
al fuego, el fuego de las pruebas. Y ahora hacemos 3 preguntas. ¿Estaba Job consciente de su dolor? Sí, Job no estaba endrogado. Sí, estaba consciente de su dolor, lo sentía. ¿Estaba consciente de que era aprobado y permitido por Dios? También. Lee el libro completo. ¿Le complacía estar sufriendo? No. Lea el libro completo. No le complacía estar sufriendo. Y cuando usted se responde esas preguntas, a mí por lo menos el Señor me llevó al Getsemaní. Ahorita hablaron aquí del Getsemaní, viene Semana Santa, la semana de pasión de Cristo. Este pensamiento de Job, estas respuestas de lo que Job hizo con el sufrimiento me llegan directo al Getsemaní, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la hora más profunda de su dolor. Y esto está en Mateo 26, a partir del versículo 38. Y narra Mateo que dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos en Getsemaní: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Estaba sufriendo Cristo o no? Sí. Dice el 39, se postró sobre su rostro, sobre su cara. No sobre su rodilla, hermano. Dice la Biblia, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice el 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice el 44, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 oraciones diciendo lo mismo. ¿Estaba sufriendo Cristo? Estaba sufriendo Cristo. ¿Estaba consciente de su dolor? Estaba consciente. ¿Sabía que el dolor venía del Padre? ¿Sabía que el que lo estaba haciendo sufrir era su Padre? También lo sabía, porque le dijo: si tú quieres, pasa de mí esta copa, porque la copa viene de ti. Pero la actitud que tuvo Job, que el ejemplo está en Cristo, nuestro ejemplo máximo, fue la misma actitud de Cristo. Y dice que Cristo puso su cara en tierra y adoró. Dice la Biblia que la primera actitud que tuvo Job también fue que se postró, rasgó su manto, se echó silicio, se postró y adoró. Y si usted estudia profundamente la adoración de Cristo y la adoración de Job, se da cuenta que simplemente no postraron su cara y sus rodillas, postraron su corazón ante Dios. Y por eso decíamos que Job adoró en santidad, porque podemos adorar de muchas maneras, de muchas podemos adorar, pero hay una sola que es la adoración a Dios, y es en santidad, con un corazón postrado delante de Dios. Y después que el corazón se postre delante de Dios, va la cara, va la rodilla. El corazón de Jesús estaba postrado delante de su Padre. Cuando alguien le diga a usted que Jesús no era humano, que Él hizo todo porque era Dios, llévelo a estos versículos de la palabra que muestra entera humanidad de Jesucristo. Y el versículo 22 dice que en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que no le echó la culpa a Dios en ningún momento. Y el proceso del capítulo 1 hasta el capítulo 41, un proceso largo, un proceso que necesita 6 estudios bíblicos para entenderlo, pero miren, resumido, desde el 41, desde el 1 al 41, Job se maldice él mismo. Los amigos lo culpan de pecador y de merecedor del castigo. Job proclama el poder y la sabiduría de Dios, defiende su integridad ante sus amigos, confía en la justificación de Dios, afirma que los malos prosperan, describe el castigo de los malos, recuerda su felicidad anterior, afirma su integridad, y Dios lo convence de que su ignorancia en cuanto a conocerle verdaderamente. Eso hasta el capítulo 41. Y ahora llegamos al hermoso capítulo 42. Y Job hace 4 razonamientos resumidos. Conozco que todo lo puedes. No hay pensamiento que se esconda de ti. Hablaba sin entender. Tus obras son demasiado maravillosas y no las entendía. ¿Cuál es nuestra actitud en medio del sufrimiento? ¿Podemos resumir nuestra actitud en esos 4 puntos? Pensemos. Si lo hacemos, escucha las palabras que vas a escuchar de Dios sobre ti.
Dijo Dios en el capítulo 42, los versículos 7 y 8, a Elifaz, un amigo de Job: porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y le dijo por segunda vez: por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Gloria a Dios. Y en el capítulo 42, versículos 5 y 6, que lo leyeron aquí, Job confiesa algo y le dice a Dios, antes de concluir el libro: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta ahora había oído de tu gloria, pero ahora la estoy contemplando. Ahora sí sé quién realmente tú eres. Eso era lo que estaba diciendo Job, hermano. Y ahora nos hacemos una pregunta: ¿dónde contemplaron la gloria de Dios los 3 varones judíos de Daniel 3? En todo el proceso ellos vieron la gloria de Dios ayudándole, llevándole, pero fueron echados en el horno de fuego 7 veces con más calor que el normal. Y hasta ese momento, el cuarto, el varón de aspecto como el hijo de los hombres que decía Nabucodonosor, no había aparecido físicamente, no se le había revelado cara a cara. Ellos tuvieron que enfrentar el horno de fuego y allí contemplaron la gloria de Jesucristo cara a cara. Por lo tanto, hermanos, es un proceso necesario que Dios impone en la relación entre Él y sus hijos. Esa es la verdad espiritual del pasaje. Y hay resultados. Después estudialo en su casa, no tenemos tiempo. Hay resultados. Abundancia, Job, el doble. Y me llama la atención que Job tuvo 10 hijos de nuevo, 7 varones y 3 hembras. Pero de los primeros no conocemos los nombres de las hembras. En lo segundo, Dios nos da los nombres de las hembras. Eso quiere decir que le dio más prosperidad a Job. Pero también dice la Biblia que le dio el doble, 23,000 cabezas de ganado, y Job tenía 11,500. Pero dice la Biblia también que le dio gracia abundante delante de los hombres. Ahí empezaron a venir gentes a casa de Job a contemplar la gracia y la gloria de Dios que había dado Dios a través de Job. Pablo escribió en Romanos 8:18, para terminar: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esa convicción la tenemos nosotros también, mi hermano. No importa lo que estés sufriendo, sea poquito, sea mucho, eso no es nada comparable cuando te encuentres con Cristo cara a cara. Gloria a Dios, porque nos vamos a encontrar con Él. El proceso del sufrimiento de los justos está normado por pautas que Dios establece en su palabra, y ellas son las que hemos estudiado en esta mañana. El sufrimiento del justo es aprobado y permitido por Dios. El sufrimiento del justo es profundo y doloroso, y el sufrimiento del justo provoca adoración en santidad. Pero por supuesto, la Biblia solamente no trata el sufrimiento como exclusivo para los hijos de Dios. No, la Biblia trata el sufrimiento de todos los seres humanos. Y estas palabras son para las visitas que están entre nosotros, para los que no son cristianos aún. Tú también estás sufriendo, aunque no nos referimos a tu sufrimiento en este sermón. Pero tú estás sufriendo el sufrimiento más terrible que puede experimentar un ser humano. Y es el sufrimiento que causa el pecado de vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la obra redentora de Cristo en la cruz. Tú estás sufriendo un terrible dolor marcado por el pecado. Satanás usa ese pecado para hacerte sufrir. No lo está haciendo Dios para fortalecerte en medio de la prueba. Lo está haciendo Satanás para que sufras. Pero en estos versículos que recité de Romanos, Dios trata que tú eres un pecador. Él trata tu pecado y te trata como pecador, pero también te da la solución y te habla de la redención en Cristo Jesús. Quizás te pregunte cuál es la solución. Dios te lo dice en esa palabra. La solución es aceptar la gracia de Dios. La solución es reconocerte que eres un pecador. La solución es arrepentirte de tus pecados ahora y ya. Y la solución es recibir, aceptar el llamado de amor de Cristo que te hizo desde la cruz sufriendo, derramando su sangre preciosa para con ella limpiar tu pecado.
Si hay alguna vida que nos está visitando en esta mañana y el Espíritu Santo ha tratado con tu corazón de manera especial y te ha hecho entender que eres pecador, que tienes que arrepentirte, y has aceptado el llamado de Cristo al arrepentimiento y lo has recibido como tu Señor y Salvador en el corazón, ahora falta una cosa que lo dice la palabra, Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si ha creído en Cristo y nunca ha dado profesión pública de esa fe, ahora tiene la oportunidad. ¿Cómo? Levanta tu mano ahí donde estás y estaremos orando por ti. Si hay alguna vida que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador personal y aún no ha dado una profesión pública de fe, puedes hacerlo ahora. Tienes la oportunidad y estaremos orando por ti. ¿Alguna vida levanta su mano como señal que ha recibido a Cristo? Por aquí. Dios te bendiga. Discúlpame, no te vi. Dios te bendiga. Mi hermano, esto no se trata de emocionalismo. Esto se trata del obrar del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Pero también se trata de que cuando el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre, el hombre tiene que tener una respuesta a ese obrar. Y la respuesta solamente puede ser dos respuestas. No quiero tu amor, no quiero tu perdón, no me arrepiento de mis pecados, o sí. Si has dicho sí al perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo y nunca has dado profesión pública de fe, tienes la oportunidad ahora. Levanta tu mano y estaremos orando por ti. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere levantar su mano? Por última vez, tenemos tiempo casi. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal? Recuerda, no se trata de emocionalismo. Se trata de reconocerte pecador, de arrepentirte de tu pecado y de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Dios te bendiga, niña. Gloria a Dios. Por favor, le pido que si es posible, vengan aquí adelante, los que dieron profesión pública de fe. Por favor, vengan con nosotros. Vengan por acá, queremos orar por ustedes. Ven. Si hay alguien que quiere venir y no lo ha hecho públicamente todavía, lo puede hacer aquí. Yo no entendí bien, yo ya acepté a Dios. Tú estás ratificando que aceptaste al Señor. Yo ya acepté a Dios y todos los días que me levanto le doy gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, estas dos vidas sí han determinado hoy aceptar el llamado de Dios. ¿Usted también? Dios te bendiga mucho. Hermano, esto es muestra de que ellos aplauden, a lo mejor ustedes no lo entienden. Ellos aplauden porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. Y ahora, por ustedes tres, hay gozo en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Pastor Hochi y nuestro hermano Josué, vengan conmigo. Vengan. Vamos a orar por ellos. Y no se vayan, que tengo que tomar sus nombres. Un testimonio poderoso. ¿Sí? Quería contar un testimonio antes de que nuestro pastor Hochi ore. Al comienzo del culto, cuando entré, empecé a saludar a los hermanos. Y la hermana que tengo aquí a mi lado la vi llorando, un poco afligida. Y cuando me acerqué a ella me comentó que hace 8 meses, la misma edad que mi hija Valeria tiene, hace 8 meses perdió su hija, su única hija. Y sé que el Señor ha hablado a su vida hoy, porque un siervo de Dios como Job perdió sus 10 hijos, pero Dios le dio 10 hijos más. Así que doy gracias a Dios por su vida, es un testimonio de la obra del Señor trabajando en tu vida, también mi amado hermano y amada hermana. Así que grande es el Señor y grande es su palabra, nuestro pastor Hochi. Damos gracias a Dios por el mensaje que ha traído nuestro hermano César, seminarista de 4º año, pero llamado al pastorado también. El seminario no hace pastores, los pastores los hace Dios. Y tanto Josué como César son 2 grandes siervos de Dios que exponen con el poder de Dios la palabra y con mucha claridad. Romanos capítulo 12, verso 12, dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay una esperanza para nosotros. Es inevitable el sufrimiento,
pero tenemos una esperanza muy grande en el Cristo que ha tocado y ha transformado nuestras vidas. Oremos por esta familia. Padre Celestial, alabamos tu persona, reconocemos tu grandeza, a la vez nuestra fragilidad. Te damos gracias por tu palabra que llena, edifica, redime, transforma y fortalece nuestra vida. Y en medio de las tribulaciones y los sufrimientos, ella es un bálsamo para cada uno de nosotros. Gracias porque hay sufrimiento y gracias porque el sufrimiento nos acerca a ti. Padre, te rogamos que tú bendiga estas almas que hoy, oh Dios de la gloria, en el medio del sufrimiento, del dolor y de todas las penurias, Padre, que atravesamos por este mundo, oh Dios de la gloria, hemos tenido un oasis. Tu palabra ha sido expuesta con claridad, con poder, con la llenura de tu espíritu, y ha tocado el corazón nuestro, y ha tocado nuestra mente, y hemos razonado en ella, Señor, y ha traído arrepentimiento a la vida de estas personas, y reflexión a nosotros, Señor, también. Nuestras vidas también son edificadas por medio de tu palabra, y hay arrepentimiento, no para salvación, sino por las obras que, oh Dios de la gloria, como bien decía el devocional, la vida íntegra, la vida, oh Dios mío, que se acerca, que se conforma a tu voluntad. Padre, esa vida, oh Dios mío, ha sido edificada hoy, oh Señor. Ayúdanos a andar en santidad, ayúdanos a andar en integridad, ayúdanos a andar en obediencia. Y como bien he dicho anteriormente, gracias por estas vidas que han entendido tu palabra, han entendido tu llamado y han venido en arrepentimiento, Padre, para reconciliarse contigo. Rogamos que tú les selles con el Espíritu Santo. Y en especial esta mujer, oh Dios mío, que ha estado pasando por esta prueba tan grande, por este sufrimiento tan profundo, Señor, con la pérdida de su hijo, Señor. Rogamos, Padre, que tú hagas en ella lo que ninguna palabra humana puede hacer. Yo no puedo consolarla. Ninguno de los que estamos aquí podemos hacer esa obra, pero yo sí sé, Señor, que tú lo puedes hacer. Trae consuelo, trae fuerza, trae esperanza a su vida, Señor. Y que nosotros como iglesia podamos ser un oasis para ella de amor, Padre, de ayuda, Padre, también de respaldo. Ayúdanos a hacer esa iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Cristo, amén.